la forma como los poderosos intereses del Grupo Gloria se reflejan en la gran prensa. Se dice que la ley de protección patrimonial beneficia directamente al grupo llamado Oviedo y la gran prensa le llama la ley para Oviedo o la ley Oviedo, como si esta acción, este resguardo, esta protección beneficiara a quien es el manejador y el operador de Tumán y Pomalca. Sin embargo, hay que hablar las cosas claras. Todos hablan de Tumán, hablan de Pomalca y hablan de Cayaltí, como las empresas que son beneficiadas por la protección patrimonial y que son un grupo de gente irresponsable que no paga sus deudas. Así se ve grosso modo, y que hay que hacer que paguen sus deudas porque ya tienen muchos años administrando las empresas y estas ya están paradas. Primero se olvidan que la administración en Cayaltí, que es de Cofido, o sea del Estado, es un fracaso. Y se olvidan, sobre todo, y en forma escandalosa, que el principal beneficiado de la ley de protección patrimonial es el Grupo Gloria a través de Casagrande y productores del 25% del total del azúcar que se fabrica en el Perú. ¿Por qué? Porque el Grupo Gloria, debido a manejos oscuros y a propuestas indebidas, ha conseguido que un juez en Trujillo lo ampare y pueda acogerse a la ley de protección patrimonial. Me explico. Como estos señores son evidentemente muy inteligentes para sacarle la vuelta al país, encontraron en su contabilidad que tenía una deuda de 3 soles 70, que Casagrande tenía una deuda de 3 soles 70, 3.70 al Estado, a E-Salud y a la SUNAT. ¿Y qué hicieron? Le cargaron los intereses y dijeron, aquí ya debemos dinero, en consecuencia, como el Estado tiene participación acá, teóricamente también nos debe proteger, hay que proteger los intereses del Estado, así sean 3 soles 70. Se fueron a un juez y les dio un recurso de amparo. Y a partir de hace 4 años, Casagrande también se acoge a la ley de protección patrimonial, cosa que ocultan las grandes cadenas periodísticas de diarios, periodísticas de revistas, canales de televisión y las grandes cadenas de emisoras de radio. Esta es una grosera forma de convertir la mentira en verdad, y de tanto repetirla, la gente la puede creer, como sostenía el señor Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler antes y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Miente, miente, que algo queda, se dice. Efectivamente, una cosa de tanto repetirse, una falsedad con tanto repetirse, se transforma en una verdad. Y la verdad que mucha gente cree es que ya las empresas están paradas, que los actuales manejadores de Pomalca, Tumán y Cayaltí son unos sinvergüenzas y no pagan porque deben plata. Primero, las deudas que tienen las empresas azucareras son deudas generadas cuando estaban administradas por los trabajadores. Bastó un ejemplo, hubo un préstamo de un millón de soles que hizo la administración anterior de Pomalca cuando estaba Bernardino Céspedes, y terminó en una deuda de 7 millones en un juicio que felizmente lo abandonó la empresa. Así son las deudas. Otras deudas, por ejemplo, no hay que mencionar nombres, porque no hay que acordarse de los muertos, pero sí de los hechos. Por ejemplo, hubo un famoso sembrador de caña que producía solo 300, por decirle 300 sacos, pero vendía 600. ¿Entienden ustedes? O sea,
la creación de deudas ficticias debido a la corrupción de los ex administradores, no de todos, de algunos trabajadores administradores en las empresas azucareras. ¿Cómo era posible que yo teniendo 100 hectáreas y produciendo 10.000 toneladas de caña de azúcar pueda vender 20.000? Se falsificaban las ventas y las entregas por 4 reales y terminaban pagando los platos rotos los propios trabajadores. Efectivamente, se dice que ya, bueno, ya tienen pues varios años. Ya está acá, por ejemplo, el señor Benavides, ministro, que fue ministro de Agricultura y ministro de Economía, que dice ya pues ya tiene muchos años, ya deberían haberse pagado las deudas. Bueno, Benavides es banquero, su especialidad es prestar dinero, recién es productor agrario. Vamos a ver, preguntarle cómo lo va en su cheque en Ica. Bueno, lo hace por sport porque tiene muchísimo dinero, pero las cosas hay que quedarlas claras. Cuando se entró a la administración, por ejemplo, de Pomalca, hubo un lapso prácticamente 2 años en que se mantuvo el caos hasta que logró normalizarse las actividades de la empresa. A partir de ese momento, la recuperación ha sido rápida. ¿Por qué? ¿Y por qué no ha sido más rápida? Porque, señores, la caña no se siembra y se produce en 24 horas. Me parece a mí, y aquí está don Pedro Luyando, el cerebro de la imagen de Pomalca, que me puede decir que efectivamente desde que uno pone la plantita demora más o menos 2 años, ¿no, don Pedro? 2 años. 2 años en producir, o sea, usted siembra caña y tiene que esperar 2 años para recién cortarla y producir y sacar azúcar. De 4.000 hectáreas de caña sembrada que tenía hasta 20 años de vieja, ahora tiene Pomalca cerca de 9.000 perfectamente sembradas y además siembra otros productos de agroexportación para no meter todos los huevos en la misma canasta, como se dice, y tener oportunidad de puede ir mal acá o regular acá y de acá se jala. En otras palabras, diversificar la oferta al mercado. Son hechos concretos. Tumán también se está recuperando, se ha recuperado, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que las empresas deben poner en primer lugar a sus trabajadores. Y en Pomalca, y en Tumán, y en Cayaltí, no solo ganan y viven de la empresa los trabajadores activos, entre otras conquistas sociales de los trabajadores que vienen de la época cooperativa, está que los jubilados también reciben un sueldo de la empresa, que las viudas también reciben un sueldo de la empresa y no trabajan, y algunos otros derechohabientes. En consecuencia, la función social de las empresas azucareras es notoria, se exhibe y se muestra, a diferencia de la empresa puramente capitalista que busca estrangular al trabajador para darle lo menos, no reconocer los derechos y sacar la mayor tasa de ganancia para el inversionista y para el capitalista, para el socio. En las empresas azucareras la vida es diferente, se marcha a otro ritmo y se bailan otra música y otras canciones. En el caso que estamos hablando, efectivamente, hay un cronograma de pagos, los trabajadores están al día. Hubo momentos en los cuales los trabajadores se les daba 50 soles, 100 soles, 200, 300 soles mensuales. Ahora se les paga el 100% de su salario, se les está pagando al día su CTS y comienza a cubrirse las deudas anteriores de adelante para atrás. Hay un programa de inversión de 30 millones de dólares y esto puede ser sostenible en el tiempo y en el espacio. Se necesita evidentemente que continúe la protección patrimonial porque, ojo, la protección patrimonial beneficia principalmente a los trabajadores azucareros. ¿Por qué? Y hay que decirlo con todas sus letras. Los principales accionistas de las empresas azucareras con mayores o menores porcentajes son los trabajadores.
En Pomalca el Estado tiene 33, el Grupo Oviedo 14 y el resto son trabajadores y pequeños inversionistas de la zona. En Tumán es más grande. En Cayaltí ni hablemos. En Cayaltí los señores de COFIDE han quebrado la empresa y ponen en riesgo las acreencias de los trabajadores, porque los trabajadores entregaron todos sus beneficios sociales como capital y ahora deben 100 millones. No entendemos cómo pueden deber 100 millones cuando uno entra a la página web de COFIDE Cayaltí y encuentra que ellos han aceptado reportes donde dicen de que la caña en Cayaltí, los campos producen 160 toneladas por hectárea, una cantidad que es un récord para la región y basta con 2.000 hectáreas para producir la misma cantidad que deben. Con 4.000 estuvieran ganando. De ahí que el gerente de Pomalca, el señor Becerril, está planteando fórmulas para salvar Cayaltí sin que las acciones del Estado se venda al Grupo Gloria, para impedir que ese pulpo venga y se fagocite todas las empresas. ¿Qué están proponiendo? Primero, una coadministración, Pomalca, Cayaltí o Tumán, Cayaltí, para levantar la empresa procesando la caña en el ingenio de Tumán. Una fusión empresarial, Tumán, Cayaltí, Pomalca, Cayaltí o Tumán, Pomalca, Cayaltí, con el fin de conservar los intereses, quizá hacer un nuevo ingenio, en todo caso, salvar a esta empresa para que no pierdan los trabajadores sus derechos, su propiedad en la práctica. Estas propuestas son viables. En consecuencia, debemos ponernos a discutir lo que está pasando en Lambayeque. Ahora, me han enviado una nota de prensa del gobierno regional donde el señor actual presidente accidental, el ex dirigente del SUTEP, se ha olvidado de los trabajadores y habla y opina en forma tan impropia como que no sabe el problema. El señor ex dirigente del SUTEP y hoy accidentalmente presidente del gobierno regional, no debe olvidarse que los intereses de los trabajadores están por delante y debe primero empaparse, conocer la realidad y no hablar despropósito, porque después el que queda mal es él. La cosa clara, el principal beneficiado de la ley de protección patrimonial es Casa Grande, productora del 25% del azúcar del país. Ellos, mediante artilugios legales, se han acogido a la ley de protección patrimonial, porque han encontrado que el Estado, le deben al Estado 3,70 soles, más los intereses, ya lo convirtieron en accionista y se han acogido a la ley. Y de eso no habla la gran prensa ni las grandes cadenas de televisión y radio. Que quede claro, en consecuencia, la ley de protección patrimonial no es la ley de Oviedo, es la ley Rodríguez Banda, porque Tumán y Pomalca apenas llegan al 20% de la producción nacional. Casa Grande solo 25%. En consecuencia, la ley es la ley Leche Gloria, la ley Casa Grande o la ley Rodríguez Banda. Que queden las cosas claras. Y en segundo lugar, en el caso de Pomalca, en el caso de Tumán y en el caso de Cayaltí, la protección patrimonial beneficia principalmente a los trabajadores porque hay que decirlo, siguen siendo los principales y primeros accionistas, los mayoritarios, que quede clara por las cosas. Aquí está en juego los intereses de los trabajadores. Yo con esto me quedo acá, no continúo hablando, corro la cortina, viene una pausa comercial y regresamos con ustedes. Permiso.